Antes de que esta historia comience, detén por un momento el paso de tu corazón, porque hay relatos en las Escrituras que no se leen con prisa, ni se escuchan con ligereza. Hay historias que no solo narran hechos antiguos, sino que desvelan el latido profundo del corazón del Dios viviente. Esta es una de ellas. Aquí no se nos habla primero de victorias visibles, ni de milagros que asombran a las multitudes. Aquí se nos habla de amor. De un amor que permanece cuando es herido, de una fidelidad que sangra en silencio, de un llamado divino que no exalta al hombre, sino que lo quebranta para revelar algo más alto. Porque hay un Dios que ama cuando no es amado, un Dios que busca cuando es rechazado, un Dios que no se aparta, aun cuando su pueblo se desvía tras otros amores. Y para mostrar con claridad cómo es su relación con su pueblo, el Señor no escribió esta verdad únicamente con palabras proféticas, sino que tomó la vida de un hombre y la convirtió en un mensaje vivo. La historia de Oseas es un retrato impresionante del amor incondicional de Dios. Llamado a unirse a una mujer infiel, el profeta experimentó en carne propia el dolor de la traición, tal como lo sintió el Señor ante la infidelidad de Israel. Y aún así, en medio del rechazo y de la herida, el amor no se extinguió. El Dios que mira continuó llamando, perdonando y extendiendo misericordia, mostrando que su corazón siempre está dispuesto a restaurar a quienes se vuelven a Él con arrepentimiento sincero. La vida del profeta se transformó en parábola, su matrimonio en señal, su dolor en lenguaje divino. En esta historia se entrelazan amor, redención y esperanza, no como conceptos lejanos, sino como una revelación viva del poder del perdón divino, un amor que no renuncia, una misericordia que insiste, un Dios cuyo propósito no es destruir, sino sanar y volver a atraer con cuerdas de amor. Permanece hasta el final, deja que cada parte hable con calma a tu espíritu. Y si estas palabras comienzan a tocar tu corazón, te invitamos con respeto a caminar con nosotros. Suscríbete al canal, apoya este contenido con un me gusta y acompáñanos hasta el cierre de este relato. Porque lo que aquí se revela no es solo la historia de un profeta, es el amor fiel del Señor hacia su pueblo. Ahora, guarda silencio interior. Escucha con atención. Porque en las páginas del libro del profeta Oseas, no solo se revela el dolor de un hombre obediente, sino el amor persistente del Dios viviente, siempre dispuesto a perdonar, a restaurar y a volver a amar. La palabra del Señor vino a Oseas en un tiempo prolongado y decisivo para la historia del pueblo de Dios. Durante esos años gobernaron Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, y en Israel reinaba Jeroboam, hijo de Joás. A los ojos de muchos, era una época de estabilidad política y prosperidad externa. Sin embargo, delante del Dios viviente, la realidad era distinta. El pueblo había prosperado en lo material, pero se había empobrecido en lo espiritual. Israel no había dejado de mencionar el nombre del Señor, pero su corazón se había dividido. Había aprendido a convivir con la idolatría, a rendir culto a otros dioses y a justificar su infidelidad espiritual. El Señor veía a su pueblo como una esposa que se había apartado tras otros amores, olvidando el pacto que una vez había sellado con fidelidad. Fue en medio de ese escenario que el Altísimo llamó a un hombre llamado Oseas, hijo de Beeri. El nombre Oseas significa salvación. Y no es un detalle menor. Desde su nombre, su vida anunciaba el propósito del Señor: rescatar a un pueblo que se había extraviado. No destruirlo de inmediato, sino confrontarlo con amor, mostrarle su condición y abrirle un camino de restauración. Pero el modo en que Dios decidió revelar su mensaje fue profundo y doloroso. El Señor habló a Oseas y le dio una orden que no solo afectaría su ministerio público, sino su vida personal. Le dijo que tomara para sí una mujer fornicaria y que tuviera hijos de fornicación, porque la tierra misma fornicaba al apartarse del Señor.
Así, lo que Israel vivía espiritualmente sería reflejado de manera visible en la vida del profeta. Este mandato no fue simbólico ni figurado. Dios no le pidió a Oseas que explicara la infidelidad con palabras, sino que la conociera en carne propia. El profeta fue llamado a vivir lo que el Señor había vivido con su pueblo: amar con fidelidad a quien no respondería con la misma lealtad. El corazón de Oseas quedó expuesto a una decisión profunda. Obedecer significaba aceptar una vida marcada por el dolor, por la vergüenza pública y por la herida constante de un amor traicionado. Pero también significaba caminar dentro del propósito del Creador, aun cuando ese propósito resultara incomprensible a los ojos humanos. Oseas obedeció. Tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, y comenzó una historia familiar que pronto se convertiría en una señal para toda la nación. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y desde ese primer nacimiento quedó claro que cada detalle de esta familia sería parte del mensaje del Señor. En su propio hogar, Oseas empezó a experimentar el reflejo del corazón de Dios: amar, cuidar, permanecer y aún así, enfrentar la infidelidad. Su matrimonio se convirtió en una parábola viva, su dolor en un lenguaje que el pueblo podía ver y no ignorar. El Dios que mira no estaba distante, no hablaba desde lejos, estaba mostrando que su amor no se retira ante la traición. Así como Oseas permanecía, el Señor había permanecido con Israel. Así como el profeta seguía amando, Dios seguía llamando a su pueblo al arrepentimiento. Aquí comienza a revelarse una verdad que atraviesa toda esta historia. Cuando Dios quiere mostrar la profundidad de su amor y la gravedad de la infidelidad humana, a veces lo hace a través de una vida que obedece, aun cuando obedecer duele. Y lo que sigue revelará con mayor claridad cuánto cuesta amar como ama Dios, y cuán grande es la esperanza que nace de su misericordia. El hogar de Oseas comenzó a llenarse de sonidos nuevos. El llanto de un niño recién nacido resonó bajo su techo. Y con ese primer nacimiento, el mensaje del Señor dio un paso más. Nada en esta historia sería casual. Ni los acontecimientos, ni los tiempos, ni siquiera los nombres. Cada detalle estaba siendo tejido por el Dios viviente, para hablar a un pueblo que había dejado de escuchar. Cuando nació el primer hijo, el Señor volvió a hablar, y su palabra no fue ligera. Ordenó que el niño recibiera un nombre cargado de memoria y advertencia: Jezreel. Ese nombre evocaba un valle conocido en la historia de Israel, marcado por sangre derramada, por violencia y por decisiones selladas con juicio. Al pronunciar ese nombre, Dios estaba señalando que pondría fin al reino de la casa de Israel y que el poder en el que confiaban sería quebrantado. El Señor anunció que llegaría el día en que quebraría el arco de Israel en el valle de Jezreel. Eso significaba que su fuerza militar, su capacidad de defenderse y la seguridad que creían tener serían anuladas. No sería una derrota casual, sino la consecuencia directa de haberse apartado del pacto con el Dios viviente. Para Oseas, dar ese nombre a su hijo no fue un simple acto familiar. Cada vez que lo pronunciara, recordaría que su casa era una señal. Su hijo no llevaba un nombre escogido por tradición o por gusto, sino por obediencia. En su propio hogar, el profeta anunciaba lo que pronto alcanzaría a toda la nación. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba. Oseas hablaba al pueblo, cumplía su llamado profético y regresaba a casa, donde la realidad del mensaje se hacía cada vez más palpable. La fidelidad que él ofrecía no siempre era correspondida. El amor que entregaba no siempre encontraba respuesta. Y el dolor que había aceptado por obediencia comenzaba a profundizarse. Con el tiempo, Gomer volvió a concebir. Cuando nació una hija, el Señor volvió a señalar el nombre que debía recibir. No sería un nombre de ternura, sino uno que expresaba una ruptura dolorosa: Lo Ruhama. Ese nombre significaba no compadecida.
A través de esa niña, Dios declaraba que retiraría su misericordia de la casa de Israel, porque el pueblo había persistido en su infidelidad y había despreciado una y otra vez su gracia. Para Oseas, cargar a su hija en brazos significaba sostener una palabra difícil. Él la amaba profundamente, pero su nombre proclamaba una verdad amarga. El profeta comenzaba a comprender que el amor del Señor no elimina la justicia y que la misericordia rechazada no puede ser tomada como algo liviano. Aún en medio de este anuncio severo, Dios hizo una distinción clara. Mientras hablaba de juicio sobre Israel, afirmó que Judá sería salvada, no por espada, no por caballo, no por ejército, sino por el poder del Señor mismo. La salvación no vendría de la fuerza humana, sino del Dios que gobierna sobre todas las cosas. Pasó el tiempo nuevamente y nació otro hijo. Una vez más, el nombre fue una declaración pública: Lo-Ammi. Ese nombre significaba no pueblo mío. Con él, Dios estaba declarando que Israel había roto el pacto y que ya no vivía como su pueblo, porque había elegido caminar lejos de él. Para Oseas, este momento fue profundamente doloroso. Nombrar así a su hijo era reconocer públicamente la separación entre Dios y la nación. Era vivir en lo más íntimo la herida del rechazo. Su familia entera se había convertido en una proclamación visible del estado espiritual de Israel. Sin embargo, aun en medio de nombres que anunciaban juicio y separación, el corazón del Señor no se cerró. Junto a estas palabras duras, Dios dejó sembrada una promesa. El número de los hijos de Israel sería como la arena del mar, imposible de medir o de contar. Y en el mismo lugar donde se les había dicho, no sois pueblo mío, serían llamados hijos del Dios viviente. Oseas guardó esa promesa en su corazón herido. Comprendió que el juicio no era el final, que el rechazo no sería eterno, y que el propósito del Señor seguía siendo restaurar. Hasta este punto, la vida de Oseas había sido una señal visible. Pero ahora, esa señal se volvió dolorosamente clara. Aquello que el Señor había anunciado como infidelidad espiritual, comenzó a manifestarse también en la experiencia personal del profeta. La esposa de Oseas ya no permanecía a su lado. Había abandonado el hogar y el pacto, convencida de que lejos de su esposo encontraría lo que necesitaba. Este abandono no fue solo un hecho doméstico, fue una imagen viva de lo que estaba ocurriendo entre Dios y su pueblo. Así como Gomer dejó a Oseas, Israel había dejado al Señor. Así como ella se apartó del amor fiel, el pueblo se había apartado del Dios que lo había sostenido desde el principio. El Señor habló con palabras directas para explicar esa realidad. Dijo que la madre había fornicado, que se había deshonrado, porque decidió ir tras sus amantes. No fue un desliz momentáneo, sino una elección consciente. Ella dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. De la misma manera, Israel había atribuido a otros dioses la provisión, la seguridad y la prosperidad que siempre habían venido del Dios viviente. Para Oseas, estas palabras no eran teoría. Su casa quedó vacía. El amor que ofreció con fidelidad fue rechazado. La mujer que había recibido por obediencia ya no estaba junto a él. Y en ese abandono, el profeta comenzó a comprender el dolor del Señor, quien había amado a Israel, lo había guiado y protegido, y aún así había sido dejado. La comparación era clara. Oseas había sido fiel, pero fue abandonado. Dios había sido fiel, pero fue rechazado. Oseas vio cómo su esposa buscaba fuera lo que ya tenía en casa. El Señor veía cómo su pueblo corría tras otros dioses, creyendo que ellos le daban lo que solo Él podía dar. Entonces, el Señor explicó que permitiría que esa decisión mostrara sus consecuencias. Así como Oseas no podía impedir que su esposa se marchara, Dios permitiría que Israel experimentara el vacío de vivir lejos de Él. Cerraría los caminos, pondría espinos, correrían tras sus amantes,
pero no los alcanzarían, los buscarían, pero no los hallarían. Y así como Oseas seguía siendo el primer esposo, aunque hubiera sido dejado, Dios seguía siendo el Dios verdadero, aunque hubiera sido olvidado. En medio de la frustración, surgiría un pensamiento nuevo. Me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. La memoria del amor fiel comenzaría a despertar. El Señor dejó claro que el problema no había sido falta de provisión, sino falta de reconocimiento. Ella no entendió que era Él quien daba el trigo, el vino y el aceite. Del mismo modo, Israel no reconoció que todo lo que tenía había venido del Creador. Incluso lo que usó para alejarse había sido recibido primero de su mano. Por eso, la alegría superficial cesaría. Las fiestas perderían su sentido. Lo que parecía ganancia se volvería esterilidad. No como venganza, sino como resultado natural de haber abandonado la fuente verdadera. Pero aún con la casa vacía y el corazón herido, la historia no terminó allí. Así como Oseas no dejó de amar, Dios no dejó de amar a su pueblo. Así como el profeta fue herido pero permaneció fiel, el Señor fue rechazado pero siguió llamando. El Dios que mira anunció que todavía atraería, que todavía hablaría al corazón, que todavía abriría una puerta de esperanza. Aquí queda expuesta una verdad profunda. La historia de Oseas y Gomer es el reflejo del amor de Dios por su pueblo. El abandono fue real, la herida fue profunda, pero el amor fiel aún no había dicho la última palabra. Y cuando el dolor parecía ocupar todo el relato, la voz del Señor volvió a cambiar. Dios no habló como un juez distante, sino como un esposo que aún ama. Declaró que Él mismo atraería a su pueblo, que lo llevaría al desierto, al lugar del silencio y de la verdad, y que allí hablaría directamente a su corazón, no con amenazas, sino con palabras que despiertan la memoria. Prometió transformar el lugar del quebranto en una puerta de esperanza. Dijo que Israel volvería a cantar como en los primeros días, cuando había sido liberado y conocía la alegría de caminar con Dios. Ya no lo llamaría con nombres ajenos, sino como a un esposo verdadero. Los ídolos desaparecerían, la violencia cesaría y la seguridad regresaría. Entonces, el Señor hizo una promesa que lo cambia todo. Dijo que se uniría nuevamente a su pueblo para siempre, no en temor, sino en justicia, no en castigo, sino en misericordia, no en infidelidad, sino en fidelidad verdadera. Y al experimentar esa fidelidad, el pueblo volvería a conocer quién es realmente su Dios. La tierra volvería a responder. La provisión regresaría. Y el Señor diría otra vez, tendré misericordia. Diría, tú eres mi pueblo. Y el pueblo, desde lo más profundo del corazón, respondería, Dios mío. Después de todo lo que había sido dicho y revelado, el Señor volvió a hablar a Oseas. No fue una palabra fácil, ni un mandato ligero. El profeta ya había aprendido, a través del dolor, lo que significaba amar sin ser correspondido. Y aún así, el Dios viviente le pidió algo más. El Señor le dijo que fuera nuevamente y amara a la mujer que había sido amada por otro y que había caído en adulterio. Le pidió que la amara de la misma manera en que él amaba a los hijos de Israel, aunque ellos se habían apartado y habían puesto su corazón en otros dioses. Con este mandato, el Altísimo dejó claro que la historia no se trataba solo de palabras proféticas, sino de un amor que actúa. Oseas entendió el mensaje. El mismo Dios que había sido traicionado seguía amando. El mismo Dios que había sido rechazado seguía buscando. Y ahora, el profeta debía encarnar esa verdad una vez más. No con discursos, sino con hechos. Oseas fue y la buscó. El gesto fue sobrio y profundo. El profeta pagó un precio por ella. La redimió con 15 piezas de plata y con una medida y media de cebada. No fue un acto simbólico vacío, fue una acción real que implicó humillación, sacrificio y entrega. Oseas tomó para sí a aquella que se había apartado, no como un gesto impulsivo, sino como obediencia al Señor.
cuando la trajo de regreso. Oseas habló con claridad. Le dijo que debía permanecer con él muchos días, que no se prostituyera ni se entregara a otro hombre, y que él haría lo mismo. No fue una restauración inmediata en intimidad, fue un proceso, un tiempo de espera, de sanidad y de reconstrucción. El amor verdadero no ignora las heridas, las trata con verdad. En esa experiencia, Oseas comprendió con mayor profundidad el corazón del Creador. Así como él había ido a buscar, así Dios iría a buscar a su pueblo. Así como él había pagado un precio, así el Señor estaba dispuesto a redimir. Así como había establecido un tiempo de restauración, así el Dios que mira prepararía un tiempo de espera para Israel. El mensaje se extendía más allá del hogar del profeta. El Señor reveló que los hijos de Israel estarían por muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin ídolos. Sería un tiempo de silencio, de despojo y de aprendizaje. Un tiempo en el que el pueblo ya no tendría apoyos falsos ni sustitutos espirituales. Pero ese tiempo no sería el final. El Eterno anunció que después de ese periodo, los hijos de Israel volverían. Buscarían al Señor su Dios y a su Rey. Vendrían con temor reverente, reconociendo su bondad en los postreros días. El regreso no sería forzado, nacería del reconocimiento y del arrepentimiento. En la vida de Oseas, esa palabra ya estaba siendo vivida. Él no solo predicó sobre redención, la practicó. No solo habló de amor fiel, lo encarnó. Su obediencia mostró que el amor del Señor no se rinde ante la infidelidad y que su propósito siempre apunta a restaurar lo que parecía perdido. Aquí, la historia alcanza un punto profundamente humano y divino a la vez. El profeta, herido pero obediente, se convierte en reflejo del Dios que ama sin condiciones. Y el Dios viviente, a través de la vida de Oseas, revela que su misericordia no es débil, sino perseverante. Después de que la vida de Oseas se convirtiera en una señal viva de redención, el mensaje del Señor se extendió con mayor fuerza hacia todo el pueblo. Ya no hablaba solo a través de un acto simbólico, sino por medio de palabras claras, directas y llenas de verdad. El Dios viviente llamó a Israel a escuchar, porque lo que estaba en juego no era una tradición religiosa, sino la vida misma del corazón. El Señor declaró que no había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En lugar de fidelidad, había juramento falso. En lugar de amor, había violencia. En lugar de arrepentimiento, había olvido. El pueblo había tropezado porque había rechazado el conocimiento del Altísimo, no porque no hubiera sido ofrecido, sino porque había sido despreciado. El Creador mostró que la raíz del problema no era externa, sino interna. Israel había cambiado la gloria de Dios por aquello que no podía salvar. Había buscado dirección en ídolos mudos y había confiado en alianzas humanas. Por eso el Señor dijo que su pueblo era destruido por falta de conocimiento, porque al rechazarlo, también rechazaban la vida. A través de Oseas, el Señor habló como un padre dolido. Recordó cómo había enseñado a caminar a Israel, cómo lo había tomado de los brazos, cómo lo había atraído con cuerdas de amor y con lazos de misericordia. Pero el pueblo no comprendió que era Él quien los sanaba. Cuanto más los llamaba, más se alejaban. El Dios que mira dejó claro que el problema no era su falta de amor, sino la dureza del corazón humano. Israel había sembrado viento y ahora cosechaba torbellino. Había confiado en su propia fuerza y en su aparente prosperidad. Pero eso no podía sostenerlo cuando llegara el día de la verdad. Aún así, el tono del mensaje no se cerró en el juicio. El Eterno, fiel a su carácter, abrió nuevamente la puerta del arrepentimiento. Llamó a su pueblo a volver. Les dijo que regresaran al Señor, porque habían tropezado por su maldad. Los invitó a traer palabras sinceras, a confesar su pecado y a decir: quita toda iniquidad y recibe el bien. No sacrificios vacíos,
sino un corazón humillado. El Señor prometió algo que solo Él puede cumplir. Dijo que sanaría su rebelión y que los amaría de pura gracia porque su ira se había apartado. Declaró que sería como rocío para Israel, que florecería como lirio y que echaría raíces como cedro del Líbano. La restauración no sería superficial, sería profunda, firme y duradera. El Dios viviente afirmó que ya no tendrían que recurrir a ídolos ni a poderes humanos. Él mismo sería su respuesta, Él mismo sería su protección, Él mismo sería su fruto. El Señor declaró con claridad que fuera de Él no hay salvación, pero que en Él hay vida abundante. Oseas, al proclamar estas palabras, entendió que su historia personal había sido el umbral de un mensaje mucho más amplio. Su dolor había servido para revelar el corazón de Dios. Su obediencia había abierto una puerta para que el pueblo comprendiera que el juicio no es el final cuando hay arrepentimiento, y que la misericordia siempre espera al que vuelve. El llamado quedó en el aire, claro y solemne. El camino había sido señalado. La decisión quedaba en manos del oyente. El Señor había hablado con verdad, con justicia y con amor. El mensaje concluyó con una invitación profunda. El que es sabio, que entienda estas cosas. El que es prudente, que las conozca. Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andan en ellos. El amor fiel de Dios había sido revelado. La puerta del arrepentimiento seguía abierta, y el Dios que hiere para sanar ahora esperaba la respuesta del corazón. Lo que resta es detenerse y decidir si se vuelve al Señor que nunca dejó de amar. La historia que comenzó con un llamado doloroso y con una vida convertida en señal, llega ahora a su reposo. No porque todo haya sido resuelto sin cicatrices, sino porque el propósito del Dios viviente ha quedado revelado con claridad. Oseas ya no es solo un profeta que habló. Es un testigo de que el amor del Señor no se cansa de buscar, no se agota en el rechazo y no se rinde ante la infidelidad. A lo largo de su vida, el profeta aprendió que el pecado no es un asunto ligero. Vio cómo la infidelidad trae vacío, cómo el olvido de Dios conduce a la pérdida y cómo la autosuficiencia termina en ruina. Pero también aprendió algo aún más profundo, que el corazón del Altísimo no es duro, sino perseverante. No es indiferente, sino compasivo. No es voluble, sino fiel. El mensaje final que queda resonando es sencillo y solemne a la vez. El Señor no desea la destrucción del que se ha apartado. Desea su regreso. No anhela castigar por placer, sino sanar por amor. El Dios que mira sigue atento al menor movimiento del corazón que decide volver. Oseas entendió que su historia personal había sido una parábola para todos los tiempos. Así como él fue a buscar, así Dios sigue buscando. Así como él pagó un precio, así el Señor está dispuesto a redimir. Así como hubo un tiempo de espera y sanidad, así también el Eterno obra con paciencia en cada corazón humano. El mensaje no termina con un grito de condena, sino con una invitación: volver, reconocer, caminar otra vez con el Dios que da vida. Los caminos del Señor siguen siendo rectos. En ellos hay verdad para el que busca, misericordia para el que se humilla y restauración para el que se arrepiente. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento. Reflexiona. El amor fiel de Dios no pertenece solo al pasado. Sigue llamando hoy. Sigue atrayendo. Sigue esperando respuesta. Si deseas, puedes expresar lo que este mensaje ha despertado en ti dejando un comentario. Compartir tu reflexión puede ser también una forma de volver el corazón al Señor. Si este contenido ha sido de bendición, apóyalo con un me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recorriendo juntos las historias donde la Biblia cobra vida y habla al alma. Porque el Dios que amó a Israel, el Dios que sostuvo a Oseas, es el mismo Dios que hoy sigue diciendo con paciencia eterna: vuelve a mí. Y en ese regreso, siempre hay misericordia, siempre hay esperanza
y siempre hay vida.